Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has terminado tu jornada laboral completamente agotado, con 20 pendientes encima, contestando mensajes del trabajo fuera de horario, con un jefe que todo lo quiere para ayer y pensaste, pues ni modo, así es esto de trabajar? O si haces home office, ¿alguna vez has trabajado desde una silla del comedor, pagando internet, luz y contestando mensajes hasta la noche? Pues muchas de estas situaciones no deberían simplemente normalizarse. En México existen dos normas oficiales que hablan precisamente de varios de estos temas, la NOM 035 y la NOM 037. Y no son recomendaciones, no son algo ideal que deberían de tener las empresas, son normas oficiales mexicanas y son obligatorias. Hoy te las voy a explicar sin abogados, sin hablar en otro idioma y sin convertir en este episodio en una clase de 2 horas de leyes. Porque si trabajas en México como dueño, jefe o colaborador, conviene que sepas que existen. Bienvenido a Lo que callamos en la oficina. Soy René Rodríguez, consultor y conferencista especializado en Employer Branding o marca empleadora. Y aquí hablamos de esas situaciones laborales que prácticamente todos vivimos, pero que pocas veces alguien nos explica en español normal. Hoy quiero que conozcas qué son estas normas, para qué sirven, qué debería haber hecho ya una empresa y qué puede hacer un trabajador si no se cumple. Antes de entrarle al tema, primero hay que hacer una pregunta básica. ¿Quién emitió estas normas? Las dos fueron emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, y publicadas oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, ¿una NOM es una ley? No. Pero cuidado, eso no significa que sea opcional. Una ley establece un marco general de derechos y obligaciones. Una norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por la autoridad competente. Dicho en español normal, una ley establece el marco y una NOM aterriza muchos de estos temas en requisitos técnicos concretos. Y seguramente alguien ya está pensando, bueno, René, si existe la 035 y la 037, ¿qué pasó con la 036? Sí existe. La NOM 036-1 STPS 2018 trata sobre factores de riesgo ergonómico y específicamente en su parte 1 sobre manejo manual de cargas. Así que no se la saltaron o no nos saltamos el número. Simplemente estamos hablando de temas diferentes. Te cuento rápidamente un caso real. Obviamente no voy a entrar en detalles de quién era la empresa. En una evaluación de NOM 035 realizada a un centro de trabajo de 27 personas, no se identificó a nadie que requiriera intervención psicológica derivada de un acontecimiento traumático severo. Uno podría pensar, excelente, todo está perfecto. Pues no exactamente, porque sí aparecieron áreas que necesitaban intervención, lo que fue carga de trabajo y falta de control sobre el trabajo. Y esta es una de las grandes enseñanzas de la NOM 035. No necesitas tener una oficina en llamas, gente peleándose o 10 renuncias en una semana para tener factores de riesgo. A veces, por fuera, todo parece normal, mientras por dentro la gente lleva meses trabajando al límite. En palabras muy sencillas, la NOM 035 STPS 2018 establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como para promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué observa? Entre otras cosas, 1. Condiciones peligrosas o inseguras en el ambiente de trabajo. 2. Las cargas de trabajo. 3. Falta de control sobre el trabajo. 4. Jornadas y determinados esquemas de turnos.
5. Interferencia entre trabajo y familia. 6. Liderazgo y relaciones negativas. Y 7. Violencia laboral. Y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores también se evalúan elementos del entorno organizacional favorable, como 1. Sentido de pertenencia. 2. Capacitación. 3. Claridad en las responsabilidades. 4. Comunicación. 5. Distribución adecuada de las cargas. Y 6. Reconocimiento del desempeño. Ojo con esto. La NOM 035 no pretende diagnosticar si tú eres una persona estresada. Evalúa condiciones del trabajo que pueden convertirse en riesgos. La propia STPS ha aclarado que la norma evalúa factores del ambiente laboral, no el perfil psicológico del trabajador. Ahora viene algo que muchísimas pymes desconocen. La NOM 035 aplica a todos los centros de trabajo, pero las obligaciones cambian dependiendo del número de trabajadores. Primero, cuando tienes hasta 15 trabajadores, debes contar, entre otras obligaciones aplicables, con políticas de prevención, medidas preventivas, difusión, mecanismos seguros y confidenciales para determinadas quejas y atención a trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos cuando corresponda, pero no tienes la misma obligación de evaluación general que los centros de mayor tamaño. Segundo, de 16 a 50 trabajadores. Además de todo lo anterior, debes de identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores. Y tercero, cuando tienes más de 50 trabajadores. Además de todo lo anterior, se evalúa el entorno organizacional favorable. La norma permite hacerlo con todos los trabajadores o mediante una muestra representativa conforme a sus reglas. ¿Desde cuándo aplica? Esta fue publicada el 23 de octubre de 2018 y entró en vigor en 2 etapas, siendo la segunda el 23 de octubre de 2020. Así que si estás pensando, bueno, algún día tendremos que implementarla, pues no, ese día ya pasó. Y tampoco es algo que haces una vez y guardas en un cajón. ¿Cuándo corresponde realizar esta identificación y evaluación? Debe hacerse por lo menos cada 2 años y si aparecen niveles de riesgo que requieren atención, debe haber acciones y seguimiento. La NOM 037 STPS 2023 establece condiciones de seguridad y salud para quienes realmente trabajan bajo la modalidad de teletrabajo. Fue publicada el 8 de junio de 2023 y entró en vigor el 5 de diciembre de 2023. Y aquí hay algo que mucha gente desconoce. Trabajar ocasionalmente un viernes desde tu casa no necesariamente significa legalmente que eres teletrabajador. La Ley Federal de Trabajo aplica este régimen cuando la relación laboral se desarrolla más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora o en el domicilio elegido por ella. Lo ocasional o esporádico queda fuera de este régimen. Y a diferencia de la NOM 035, aquí no tenemos 15, 50 o 100 empleados. Si tienes personas que legalmente están bajo teletrabajo, sea 1 o 200, te aplican las obligaciones correspondientes. ¿Y qué debería haber hecho ya una empresa que tiene teletrabajadores? Entre otras cosas, 1. Contar con una política de teletrabajo. 2. Mantener una lista actualizada de las personas bajo esta modalidad. 3. Contar con una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud. 4. Brindar capacitación. 5. Proporcionar una silla ergonómica o de otro tipo que sea apropiada y los insumos necesarios. 6.
prevenir riesgos ergonómicos y psicosociales. Y 7, respetar el derecho a la desconexión. Además, la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a proporcionar, instalar y mantener el equipo necesario y asumir los costos pactados derivados del teletrabajo, incluyendo servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Y sí, hablé de desconexión. Que tu computadora esté en tu casa no significa que tu jefe viva contigo. Así que si tu empresa tiene teletrabajadores y piensa, después vemos lo de la NOM 037, también vamos tarde. Aquí quiero aclarar dos confusiones. Estas NOM son las famosas reformas a las 40 horas de trabajo. No, son regulaciones diferentes. La reducción de la jornada viene de una reforma a la Constitución y posteriormente a la Ley Federal del Trabajo, no de estas NOM. Y esto cambió en 2026. La reforma constitucional se publicó el 3 de marzo de 2026 y la reforma correspondiente a la Ley Federal del Trabajo entró en vigor el 1 de mayo de 2026. Pero la reducción es gradual. En 2026 son 48 horas, en 2027 46 horas, 2028 44 horas, 2029 42 horas y 2030 40 horas. Sí existe una conexión temática. La NOM 035 contempla las jornadas y cargas de trabajo dentro de los factores que pueden generar riesgo, pero jurídicamente no son lo mismo. Y la famosa Ley Silla tampoco. La Ley Silla es una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, en los supuestos establecidos, obliga a proporcionar asientos o sillas con respaldo y prohíbe obligar a una persona a permanecer de pie durante toda su jornada. Esta entró en vigor el 17 de junio de 2025 y posteriormente la STPS publicó disposiciones técnicas relacionadas con el trabajo en bipedestación. Y aquí una aclaración importante. La silla ergonómica que establece la NOM 037 para teletrabajo no es la ley silla. Son obligaciones diferentes, aunque las dos tengan relación con ergonomía, salud y bienestar laboral. ¿Y todo esto realmente importa? Gallup reportó en su estudio global 2026 que 41% de los empleados en México experimentó mucho estrés durante el día anterior. A medir, citando un estudio de Mercer Marsh, reportó que 43% de los trabajadores encuestados identificó las jornadas excesivas como una amenaza importante para su salud mental. Y el IMSS señala que el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Ojo, no son 3 estudios que midan exactamente lo mismo, ni los sumemos como si fueran una sola estadística, pero sí apuntan en una misma dirección. Las condiciones de trabajo y el bienestar psicológico no son un tema menor. Aquí aparece la pregunta inevitable. René, ¿y de cuánto es la multa? Cuidado, no existe una sola respuesta y tampoco hay multas para la NOM 035 o multas para la NOM 037 que automáticamente se apliquen igual en todos los casos. La Ley Federal del Trabajo establece diferentes sanciones dependiendo de la infracción. Por ejemplo, el artículo 994, fracción quinta, contempla multas de 250 a 5,000 UMAS cuando el patrón no observa normas de seguridad e higiene o las medidas que establecen las leyes para prevenir riesgos de trabajo. La UMA diaria de 2026 es de 117.31 pesos. Así que ese rango equivale aproximadamente
entre 29,328 pesos hasta aproximadamente 586,550 pesos. Pero hay otras infracciones. Por ejemplo, el artículo 1002 contempla de 50 a 5,000 UMA para violaciones a normas de trabajo que no tengan otra sanción específica. Además, la autoridad toma en cuenta la gravedad, los daños, la capacidad económica y la reincidencia, y distintas infracciones o afectaciones a distintos trabajadores pueden generar sanciones independientes conforme a la ley. Entonces, sí, incumplir obligaciones aplicables de la NOM 035 y o de la NOM 037 pueden generar sanciones, pero no digamos, la multa siempre es exactamente esta. Depende del incumplimiento concreto y de lo que determine la autoridad. Y recuerda, cumplir a medias tampoco es cumplir. Aplicar un cuestionario de NOM 035, guardarlo en recursos humanos y nunca hacer nada con los resultados no resuelve el problema. La STPS, a través de la Inspección del Trabajo, puede revisar el cumplimiento de la legislación laboral y de las normas oficiales mexicanas. Existen inspecciones ordinarias, ya sea iniciales, periódicas y de comprobación. En las inspecciones periódicas se consideran factores como la actividad de la empresa, el grado de riesgo, el número de trabajadores y la ubicación. Además, existe un sistema aleatorio para determinar los centros de trabajo que serán inspeccionados. Pero también existen inspecciones extraordinarias. Estas pueden originarse, entre otras causas, cuando la autoridad recibe una queja o denuncia, tiene conocimiento de posibles incumplimientos, existe un peligro o riesgo inminente y pueden realizarse sin citatorio previo. Una recomendación para cualquier empresario: si alguien llega diciendo ser inspector federal del trabajo, verifica su identidad a través del sistema Conoce a tu inspector de la STPS. Y recuerda que los servicios de inspección son gratuitos. Ahora, ¿un empleado puede denunciar? Sí. La Ley Federal del Trabajo permite que los trabajadores denuncien ante las autoridades laborales violaciones a las normas de trabajo, y actualmente la STPS cuenta con el SICAL, el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales. Ahí pueden reportarse, entre otros temas, violaciones a derechos laborales, problemas de seguridad e higiene, hostigamiento o acoso laboral, falta de capacitación y condiciones inseguras. Además, pueden adjuntarse documentos, fotografías, audios o videos. Y la STPS señala que la identidad de la persona que presente el reporte se mantiene confidencial frente al empleador. Entonces, sí, un trabajador también puede reportar incumplimientos relacionados con condiciones de teletrabajo, seguridad y salud. Y antes de que un problema llegue a la autoridad, la propia NOM 035 establece que la empresa debe contar con mecanismos seguros y confidenciales para recibir quejas relacionadas con prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y para denunciar violencia laboral. Así que si eres empresario, tener un buzón que nadie sabe dónde está o un correo que nadie revisa no resuelve demasiado. El mensaje no debería ser: espero que nunca me inspeccionen. El mensaje debe de ser: quiero poder demostrar que hacemos las cosas correctamente. Y si quieres comprobar personalmente todo lo que estamos hablando, las dos normas se pueden consultar gratuitamente. Busquen el Diario Oficial de la Federación, tanto NOM 035 STPS 2018 como NOM 037 STPS 2023.
También puedes entrar al portal de Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS y ahí puedes consultar las normas vigentes y revisar cuáles pueden aplicar a tu centro de trabajo. Y aquí está la parte que más me importa. Cumplir la NOM 035 o la NOM 037 no convierte automáticamente a una empresa en un gran lugar para trabajar. Cumplir la regulación es el piso. La marca empleadora aparece cuando lo que está escrito realmente se vive. Cuando el jefe respeta horarios, cuando las cargas de trabajo son razonables, cuando una persona puede decir, esto me está afectando, sin miedo a represalias, cuando una queja realmente se investiga y cuando hacer home office no significa estar disponible las 24 horas. Porque una cosa es tener una política y otra muy diferente, tener una cultura. Si eres dueño, director, gerente o trabajas en recursos humanos, yo empezaría por 5 cosas. Primero, identifica qué te aplica. 2. Revisa tus políticas. 3. Revisa tu evidencia, como evaluaciones, resultados, capacitación, acciones y seguimiento. 4. Revisa tu canal de quejas. No solamente que exista, que sea conocido y que realmente funcione. Y 5. Revisa qué has hecho con los resultados. Porque aplicar cuestionarios y después meterlos en una carpeta no mejora una empresa. El proceso real implica diagnosticar, comunicar, evaluar, intervenir, documentar y dar continuidad. También tienes una responsabilidad. Participa honestamente en las evaluaciones. Conoce las políticas. Pregunta cuáles son los canales para reportar situaciones. Informa las condiciones que puedan representar riesgos. Y si estás en teletrabajo, cuida los equipos y cumple las medidas de seguridad, salud y protección de datos. Esto no es recursos humanos contra los jefes, ni los empleados contra la empresa. La lógica debería ser detectar los problemas antes de que se conviertan en problemas mucho mayores. Esta semana haz una pequeña auditoría. Haz un semáforo. Verde, si existe, se aplica y tienes evidencia. Amarillo, si existe en papel, pero no estás seguro de que funcione. Y rojo es cuando no existe o nadie sabe dónde está. Aquí revisa 4 cosas. Política, evaluación, canal de quejas y acciones de seguimiento. Y si tienes teletrabajo, agrega política de teletrabajo, lista de verificación, equipo, costos pactados y desconexión. Y si encuentras un rojo, ya sabes cuál es tu tarea de esta semana. Quiero cerrar con esto. Puedes tener una página de carreras espectacular. Puedes publicar fotografías de gente sonriendo. Incluso puedes escribir, las personas son nuestro activo más importante. Somos una gran familia. Pero tu verdadera marca empleadora aparece cuando alguien está saturado, cuando alguien presenta una queja, cuando alguien trabaja desde casa, cuando son las 8 de la noche y un jefe decide si manda o no ese WhatsApp. La regulación establece el mínimo. Tu cultura demuestra quién eres cuando nadie te está viendo. Si este episodio te ayudó, compártelo con un empresario, jefe o persona de recursos humanos y déjame en los comentarios. ¿En tu empresa realmente conocen y aplican la NOM 035 y la NOM 037 o solamente han escuchado sus nombres? Y sígueme para seguir hablando de employer branding, liderazgo, cultura laboral y recursos humanos explicados en español normal. Porque muchas de las cosas que vivimos todos los días en el trabajo
son precisamente lo que callamos en la oficina.